Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Cuando Alil Brahim Ceylan se enteró del romance entre Sla Turkoglu y Ata, su reacción inicial fue una mezcla de sorpresa y dolor. Según fuentes cercanas al actor, Alil no esperaba que algo así pudiera ocurrir, especialmente con personas tan cercanas a su entorno personal y profesional. La noticia de que su compañera de reparto y su amigo estaban involucrados sentimentalmente le cayó como un balde de agua fría. Al enterarse, Alil intentó mantener la calma y no reaccionar de manera impulsiva, pero quienes lo conocen aseguran que estaba profundamente afectado. De acuerdo con los relatos, el actor se sintió traicionado, no solo por el hecho de la relación en sí, sino también por la falta de transparencia por parte de las personas a las que apreciaba y en las que confiaba. Ceylan, conocido por su carácter reservado y su profesionalismo, intentó manejar la situación de manera madura y no llevar el conflicto a la esfera pública inmediatamente. Sin embargo, no pudo ocultar su decepción ante lo sucedido, lo que eventualmente lo llevó a expresar su sentir en una entrevista, donde admitió haber sido traicionado. Aunque no mencionó explícitamente nombres, quedó claro que se refería a la relación entre Sla y Ata. Este episodio ha dejado una marca en Alil, quien, según amigos cercanos, ha preferido distanciarse de ambos para proteger su bienestar emocional y seguir adelante con su carrera. Cuando Alil Brahim Ceylan descubrió la relación amorosa entre Sla Turkoglu y Ata, su reacción inicial fue de conmoción total. Las fuentes cercanas al actor relatan que él nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir a su alrededor, sobre todo con personas con las que compartía un vínculo tan cercano, tanto en lo profesional como en lo personal. El impacto de esta noticia fue devastador para Alil, ya que lo tomó completamente por sorpresa y lo dejó sintiéndose traicionado por personas en quienes había depositado su confianza. Alil y Sla habían compartido no solo largos días de rodaje en la exitosa serie Emanet, sino también una relación cercana que muchos especulaban que podría haber sido más que una simple amistad. Para los seguidores de la serie, la química entre ambos actores en pantalla hacía que la posibilidad de una relación real entre ellos fuera creíble. Sin embargo, Alil había mantenido su vida privada siempre alejada del foco mediático, optando por una postura discreta ante los rumores que circulaban sobre él y Sla. Fue, por tanto, un doble golpe para él enterarse de que Sla, la persona que consideraba una amiga cercana y con quien había compartido momentos clave de su vida, estaba en una relación con Ata, alguien a quien también veía como un amigo o, al menos, como un colega de confianza. Las personas cercanas al actor relatan que su primera reacción fue de incredulidad. Alil no podía creer lo que estaba escuchando, y al principio se mostró incrédulo ante la situación, pensando que tal vez se trataba de un malentendido o de meros rumores sin fundamento. Sin embargo, a medida que los detalles fueron emergiendo y la verdad quedó al descubierto, la realidad lo golpeó con fuerza. Inicialmente, Alil intentó manejar la situación con diplomacia, tratando de procesar lo ocurrido antes de tomar una decisión sobre cómo actuar. Aquellos que conocen al actor comentan que es una persona que prefiere reflexionar antes de reaccionar impulsivamente, por lo que no fue hasta días después que permitió que sus emociones salieran a la luz. Aunque estaba profundamente herido, Alil optó por no llevar este conflicto personal directamente a los medios en un primer momento. Sin embargo, el impacto de la traición era evidente en su comportamiento, y quienes estaban cerca de él comenzaron a notar un cambio en su actitud. Las emociones de Alil eran complejas. Por un lado, se sentía traicionado por dos personas en las que había confiado, por otro lado, estaba lidiando con el dolor de ver cómo su relación profesional y personal con Sla Turkoglu se deterioraba. Aunque nunca habían confirmado una relación amorosa, Alil siempre había mantenido un vínculo especial con Sla, lo que hizo aún más difícil aceptar la realidad de la situación. Además, la revelación de que Ata, a quien también veía como un aliado profesional, estaba involucrado sentimentalmente con ella solo agravó la situación. A pesar de su dolor, Alil Brahim Ceylan intentó mantener la compostura públicamente. Aquellos que lo rodean señalan que, aunque estaba profundamente afectado, decidió enfocarse en su trabajo y continuar con sus compromisos profesionales. Durante las grabaciones, Alil mostró un comportamiento profesional, pero quienes lo conocen bien notaron que la chispa que lo caracterizaba había disminuido. Algunos miembros del equipo mencionaron que las grabaciones de Emanet comenzaron a volverse tensas,
y la interacción entre Alil y Sla cambió drásticamente después de que la noticia salió a la luz. Con el tiempo, Alil decidió romper su silencio sobre la situación. En una entrevista, aunque no reveló nombres ni entró en detalles específicos, dejó entrever que había sido traicionado por personas cercanas a él, lo que muchos interpretaron como una referencia directa a Sla y Yatta. Alil habló sobre el dolor que sintió al descubrir que había sido engañado, mencionando que la traición fue uno de los momentos más difíciles que había tenido que enfrentar en su vida personal. Aunque intentó no exponer demasiado su vida privada, quedó claro que el asunto lo afectó profundamente, y que esta situación lo había llevado a reconsiderar a quién confiar en su círculo más íntimo. Desde entonces, Alil Brahim Ceylan ha optado por distanciarse tanto de Sla como de Yatta, priorizando su bienestar emocional y su carrera. Aunque sigue enfocado en su trabajo, el actor ha dejado de interactuar públicamente con ambos, y fuentes cercanas al equipo de Emanet mencionan que las grabaciones han sido más tensas desde que la relación entre los tres se deterioró. Los seguidores del actor han mostrado su apoyo incondicional en las redes sociales, enviándole mensajes de ánimo y solidaridad tras conocer la difícil situación por la que está atravesando. Mientras tanto, los fanáticos de la serie se preguntan cómo afectará esta situación la dinámica en el set de Emanet y si la tensión personal entre los actores afectará el futuro de la serie. Los rumores sugieren que los productores podrían estar buscando maneras de ajustar el guión para reducir las escenas en las que Alil y Sla tengan que interactuar, con el fin de evitar más complicaciones. Aunque el futuro de esta situación aún es incierto, lo que está claro es que Alil Brahim Ceylan ha mostrado una gran fortaleza al enfrentar una traición tan dolorosa. Su capacidad para mantener la profesionalidad a pesar de las circunstancias demuestra su dedicación a su carrera y su deseo de seguir adelante, incluso en momentos de adversidad. Después de que Alil Brahim Ceylan compartiera públicamente su dolor por la traición que sufrió, la historia comenzó a tomar un nuevo giro en los medios y en las redes sociales. Los rumores que inicialmente solo giraban en torno a su relación con Sla Turkoglu y su inesperado vínculo con Yatta comenzaron a multiplicarse, generando una ola de especulaciones y teorías entre sus seguidores y en la prensa de espectáculos. A medida que la atención sobre el triángulo amoroso crecía, muchos se preguntaban cómo evolucionaría la situación y qué harían los protagonistas para manejar la creciente presión mediática. Se ha informado que, tras descubrir el romance entre Sla y Yatta, Alil optó por distanciarse no solo de ellos, sino también del entorno social que ambos compartían. El actor, según fuentes cercanas, se sintió profundamente decepcionado, no solo por el hecho de la infidelidad, sino también por la forma en que esta situación se manejó a sus espaldas. Alil esperaba más lealtad de personas a las que consideraba cercanas, y al enterarse de la relación, sintió que su confianza fue traicionada en múltiples niveles. Este sentimiento de traición lo llevó a replantearse muchas de sus relaciones personales y a poner barreras emocionales para protegerse. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.